Esto es Agenda 7.3, hoy 21 de agosto, soy Jennifer Salazar, vamos a conocer temas culturales más importantes en estos 30 minutos. Les contamos que en Piura, el presidente de la República, Martín Vizcarra, inauguró la televisión digital terrestre. Este servicio estándar permitirá transmitir varias señales con menor interferencia, mayor nitidez y calidad de sonido. Fue un encendido en simultáneo. 6 ciudades del país ya cuentan con la señal digital terrestre. Con esto se podrá acceder a la TDT de forma gratuita. ¿Pero qué significa? La TDT o televisión digital terrestre es un servicio estándar que transmite varias señales a la vez con menor interferencia, mayor nitidez y mejor sonido, a diferencia de la televisión analógica. Con la digitalización de la televisión se puede albergar canales en HD y Full HD, señal que llegará también a teléfonos móviles o a televisores incorporados en vehículos, todo sin necesidad de un operador de cable. La TDT también tiene la posibilidad de transmitir alertas de emergencias. Un sistema de alerta temprana aparecerá en todos los televisores, siendo de mucha ayuda en casos de urgencia. Contará también con señales de radio, servicios interactivos y guía electrónica de programas. Para acceder a ella deberá tener un televisor compatible con la TDT. Actualmente el 99% de televisores vendidos en el Perú sí son compatibles. Sin embargo, si cuenta con un televisor analógico, deberá usar una antena y un decodificador. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones planteó que esto se realice de forma progresiva en todo el territorio nacional, incluyendo la canalización y asignación de frecuencias y finalmente la transmisión. Y es que para el 2020 se prevé iniciar el apagón analógico, es decir, el corte definitivo de la emisión de señal analógica por parte de las radiodifusoras nacionales. Bueno, un poco explicando cómo funciona el TDT y que cada vez llega a más ciudades de nuestro país. Continuamos en Piura, en donde se abre una nueva edición hasta el 30 de agosto de la Feria Internacional de Libros. Se espera que más de 100.000 personas asistan a este evento que contará con la exposición de más de 150.000 libros de autores nacionales y extranjeros. Cientos de personas asisten diariamente a la Feria Internacional del Libro de Piura. La estimación de visitantes para el término de la feria es bastante alentadora. Se espera que más de 100.000 lectores la recorran, una cifra muy por encima de la registrada en la edición pasada. El año pasado tuvimos entre 50 y 60.000 visitas aproximadamente, ¿no? Que eso es lo que nosotros llegamos a consolidar a través de la visita de los stands, las mismas ventas que tienen los expositores y que ahí sacamos un cálculo general, ¿no? Se exponen esta vez más de 150.000 libros. Uno de los 30 stands de la feria es el del programa Terrorismo Nunca Más, que brinda información históricamente contrastada sobre la etapa de terror que vivió el país a causa del terrorismo. Que conozcan una parte de la historia del Perú, que fueron 20 años, que fueron 2 décadas en la cual el Perú se vio sumergido en un baño de sangre y de violencia, que fue la violencia terrorista que se vivió en el Perú, y que conozca quiénes fueron los causantes de esta violencia, quiénes fueron los que hicieron que se perdieran la vida de más de 30.000 peruanos. La Feria Internacional del Libro de Piura estará abierta al público hasta el 30 de agosto en el Centro Comercial Real Plaza. Bien amigos, ahora tenemos información desde Pueblo Libre. Nuestra compañera Claudia Álvarez nos da información sobre la exposición Sacrificios Moche, mito o verdad. Vamos contigo, Claudia. Los moches son conocidos por ser grandes ceramistas y precisamente es en su cerámica donde vamos a poder encontrar representaciones de sacrificios humanos. Pero ¿cuánto de mito o realidad hay sobre estos sacrificios? Precisamente hemos llegado hasta el Museo de Arqueología de Pueblo Libre para despejar estas dudas. Tenemos con nosotros a Maritza Pérez, curadora de esta muestra temporal. Maritza, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuánto de mito o realidad hay sobre los sacrificios moche? Bueno, las evidencias arqueológicas han demostrado que estos hechos de sacrificios fueron reales. En Huaca de la Luna se han encontrado cerca de 60 cuerpos de personajes sacrificados y nosotros, a través de la cerámica, vamos a poder ver todo ese ritual. Aquí estamos viendo toda la indumentaria de un personaje guerrero
Estos sacrificios eran como parte de un combate ceremonial, ritual, y precisamente esta era la indumentaria de los personajes de élite. Sí, una vez que perdían la batalla, les quitaban toda su indumentaria. En algunos casos los personajes de élite conservaban algunas. En este caso estamos viendo el combate ritual y han perdido el tocado, que es un elemento principal del guerrero, y son tomados de la cabellera. Esto es un símbolo de que han perdido la batalla. Luego, estos personajes van a ser sacrificados y despojados de sus prendas. En este caso vamos a ver a un personaje de élite que conserva alguna de sus prendas, como es el pectoral, y su cuerpo está totalmente tatuado. Pero antes de ser sacrificados, ellos eran sometidos a una serie eran sedados con cierto tipo de brebajes. Sí, aquí mostramos dos elementos sedantes, que es la mala y el uyuchu. Luego estos personajes que tomaban esas bebidas, digamos, eran conducidos ya al sacrificio, o en algunos casos aguardaban en unos lugares, porque se ha encontrado evidencia ósea de regeneración del hueso. Aquí estamos viendo los personajes conducidos por mujeres y en algunos casos por guerreros. Estos sacrificios me manifestaba que había veces en que ellos mismos se autosacrificaban, o en todo caso eran desmembrados, como vemos en esta parte de la aquí exposición. Estamos viendo algunos elementos que nos indican el desmembramiento ritual, ¿no? En algunos casos eran desmembrados, otros les cortaban el cuello y extraían la sangre para una ceremonia especial, que era la de la presentación de la copa. ¿Y en qué centros ceremoniales se realizaban estos grandes sacrificios? En Huaca de la Luna hemos encontrado, dentro de las explicaciones que dan diferentes investigadores, que se encontraron 60 cuerpos sacrificados en la Plaza 3A de Huaca de la Luna. Ellos relacionan eso con la montaña sagrada o el Cerro Blanco, que está justo en Huaca de la Luna, ¿no? Debemos precisar que estos sacrificios también se hacían para mitigar los efectos del fenómeno El Niño. Sí, efectivamente. Encontraron asociados a estos cuerpos sedimentos que se relacionan con eventos de lluvias muy fuertes. Para finalizar, Maritza, ¿nos podría precisar este rito de presentación de la copa, que era parte de los sacrificios que se hacían? Bueno, una parte del ceremonial era la entrega de la copa, en donde al personaje guerrero le extraían la sangre. Y esto era entregado por una sacerdotisa a un personaje principal, y luego este le entregaba al que dirigía toda la ceremonia. Se han encontrado en las excavaciones asociaciones que nos conducen a pensar que este ceremonial sí se dio por la indumentaria que los personajes de Zipán, de San José de Moro, se asocian directamente con esta ceremonia y con la iconografía que se presenta en la cerámica. Gracias. Hemos conversado con Maritza Pérez, curadora de esta muestra, que la encuentran en el Museo de Arqueología de Pueblo Libre hasta el 9 de octubre. Así que todos están invitados y despejar estas dudas. ¿Los sacrificios moche fueron mito o realidad? Usted tendrá la respuesta. Esta es la información que tenemos, Jennifer. Adelante. Muchas gracias, Claudita, por estos detalles, entender un poco más a la cultura del antiguo Perú y también poder acercarnos al trabajo en cerámica, el extraordinario trabajo que hacían en cerámica esta cultura de nuestro país. Vamos ahora con los niños que podrán conocer los barrios y personajes de la Lima antigua a través de una colección de cuentos infantiles que recopila la historia de una manera entretenida. Pancho Fierro, Eugenio Couret, Micaela Villegas, Felipe Pinglo y Santa Rosa de Lima son los personajes que los niños podrán conocer en la colección de cuentos Personajes y Barrios de Lima, que ha preparado la Municipalidad de Lima para promover el concepto del patrimonio en los niños.
Los relatos describen la historia de los barrios antiguos de Lima y recuerdan a notables personalidades de antaño mediante historias entretenidas y coloridos dibujos. Esta es una colección realmente primera en su género que trata de buscar y tiene como objetivo desarrollar en los niños el amor por nuestro patrimonio. Las historias están contadas de tal manera que el niño recordará lugares importantes de la capital y personajes del pasado que son parte de nuestra historia, como Felipe, el músico de Barrios Altos, que cuenta la historia de Felipe Pinglo, o el Rímac de Micaela, que narra la historia de la bisnieta de la famosa Perricholi. Eugenio en el centro histórico es un cuento sobre las peripecias de un fotógrafo francés en Lima, y Rosas en el Jirón Santa Rosa recuerda a Santa Rosa de Lima. En Panchito pinta Monserrate, un niño busca un pincel mágico, y en Mei Lin, el Jae del barrio chino, una niña que ayuda a sus padres se divierte montando bicicleta en el barrio chino. 5 escritores han puesto lo mejor de su talento para escribir cuentos que sean accesibles a menores de edad, contando de forma divertida nuestra historia. En el Rímac de Micaela se trata la historia de Emilia, una niña de 11 años que quiere conocer más sobre su bisabuela y el Rímac. Yo escribí Rosas en el Jirón Santa Rosa. Trata de la niña María del Carmen, que vive en el Jirón Santa Rosa y ha plantado un jardín de rosas en su jardín, ¿no? El tema es que sus rosas no florecen y no sabe por qué. La distribución de esta colección de cuentos es gratuita en las escuelas públicas, con el objetivo de que próximamente sean incluidas en el plan lector. Bueno, vamos ahora a contarles de delegaciones artísticas del extranjero que participan en el 9º Festival Internacional de Danzas Folclóricas y Fusiones Andinas Semilla Folk 2018. La nueva semilla fomenta a nivel internacional la cultura andina por medio de la danza, presentando diversas coreografías y utilizando música andina fusionada con ritmos urbanos. En ese marco, el Centro de Investigación y Promoción Cultural presenta por 9º año consecutivo el Festival de Danzas Folclóricas y Fusiones Andinas Semilla Folk 2018 hasta el 27 de agosto y por primera vez en la ciudad de Oxapampa. Estamos organizando el 9º Festival Internacional de Danzas Folclóricas y Fusiones Andinas y ya hemos empezado el día jueves con una conferencia de prensa en Salón Dorado y hemos hecho un trabajo esta semana desde el día viernes. Hemos hecho un trabajo de inclusión social en los colegios Túpac Amaru y Fe Alegría. Han llegado para participar en el evento elencos invitados de todo el mundo, como de Senegal, Colombia y México, quienes demostrarán su talento en diversos escenarios de Villa María del Triunfo y Oxapampa. Hacer un intercambio, que los jóvenes, los grupos culturales del Perú, de Villa María del Triunfo especialmente, tengan la oportunidad de hacer un intercambio cultural con otros países y se relacionen para que tengan esa oportunidad de viajar ellos también invitados a otros países, ¿no? Colombia viene con una delegación, campeones nacionales de salsa, herencia latina, ¿no? Igual de México, una delegación muy importante que viene trabajando, viene con sus músicos, con sus danzantes y eso es muy bonito y más lo que lo hacen los jóvenes de la nueva semilla que hacen todo lo que es danzas fusiones andinas, ¿no? Todas las actividades son gratuitas en favor de la cultura y la prevención para jóvenes de alto riesgo del cono sur de Lima. Bueno, ¿y qué sucede en el plano cultural en otros países? En Argentina culminan las tareas de restauración y puesta en valor de la biblioteca personal del célebre escritor Jorge Luis Borges en Buenos Aires, junto a la casa donde vivió con su familia. El proceso de restauración consistió en la revisión de cada volumen, página por página, para establecer los criterios de intervención. Todo este trabajo estuvo a cargo de Viviana Gabriela Melloni, experta en historia del arte argentino y latinoamericano. Los volúmenes restaurados integran la Biblioteca Internacional Jorge Luis Borges, ubicada en Buenos Aires, junto a la casa donde vivió la familia Borges entre los años 1938 y 1943. Aquí se encuentran libros que Borges leyó durante toda su vida. Muchos de ellos son títulos de escritores ingleses y norteamericanos, además de textos de filosofía, historia y religión, disciplinas que tanto le interesaban. Para la preservación de los escritos en los libros, se procedió al foliado de los textos en papel libre de ácido.
Esta iniciativa permitirá que generaciones futuras puedan seguir disfrutando de esta sorprendente biblioteca que alimentó el espíritu del gran escritor a través de cada una de sus páginas. Bien, vamos a una pausa, vamos a seguir hablando de libros porque nos acompaña el Premio Nacional de Literatura 2018. Con eso más regresamos. Continuamos con más, esto es Agenda 7.3, lo comentábamos antes de la pausa, vamos a hablar del Premio Nacional de Literatura. Hace algunos días se dieron a conocer los ganadores, se registraron alrededor de 80 postulaciones enviadas por 37 agentes editoriales. Uno de los ganadores es Marco Antonio García Falcón por Esta casa vacía en la categoría novela y justamente con él nos encontramos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felicitaciones desde ya. Premio Nacional de Literatura, para un poco contextualizar a nuestro público, es la distinción más importante, ¿no?, que otorga el Estado para aquellos que tienen este tipo de creaciones literarias. Cuéntenos un poco acerca de esta publicación y más adelante vamos a hablar cómo nace este interés pues por la escritura. Bueno, sí, Esta casa vacía fue una novela que publiqué el año pasado, que tuvo muy buena recepción del público y de la crítica. Es la historia de un profesor universitario que, digamos, atraviesa un periodo de crisis, tiene una vida sentimental compleja, es un tipo impulsivo, pero digamos que todo esto se agrava cuando tiene un niño, ¿no?, con problemas y eso lo obliga a trabajar más, ¿no? Y tiene que, por ejemplo, dictar muchas horas, incluso se va a enseñar a un colegio de jóvenes que han sido votados de otros colegios, ¿no? Entonces su vida se complica y se le ocurre, digamos, para tener un poco más de dinero, de construirse una casa, pero en la casa de sus suegros, lo cual es como una invitación pues al infierno en algún caso, ¿no? Y mientras su casa, ¿no?, va destruyendo su vida familiar, su vida interior, de manera que cuando empieza la novela, él está en la casa terminada, ¿no?, pero vacía, porque su pareja y su niño se han ido, ¿no? Y es leer una confesión que él hace, ¿no?, de lo que le ha pasado. Y muy personal porque está en primera persona también. Es en primera persona. A mí me gusta escribir en primera persona, pero que el relato sea como una especie de reflexión, ¿no? O sea, él ya pasó por este momento difícil, por esta espiral, y está tratando de ver cuál fue su error, ¿no? Entonces, el libro creo que tiene mucha acción, hay mucha peripecia, le pasan muchas cosas, por un momento es vertiginoso, pero él está mirando un poco desde lejos y dándose cuenta de sus errores. Y mirar en perspectiva siempre ayuda también, sí, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo muy importante y es un aporte en general de la literatura, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde no nos detenemos, ¿no? Estamos constantemente corriendo de un lado a otro y creo que justamente la literatura hace que nos detengamos, incluso que estemos en la piel de otro y podamos mirarnos, ¿no?, que es algo que no hacemos. Usted decía en una entrevista que escribe movido por el miedo o el deseo. ¿Cuál de estas dos sensaciones es la que motivó a esta publicación? Creo que las dos, ¿no? Yo creo que la literatura tiene siempre algo de autobiográfico, ¿no?, que es una experiencia transformada, que uno parte de obsesiones, deseos, miedos, sueños, pero no lo va a contar tal cual, obviamente tiene que trabajar el lenguaje, la literatura es el arte de las palabras, pero también tiene que trabajar una mirada, ¿no? Un artista tiene una mirada sobre el mundo. Yo creo que, por ejemplo, podemos distinguir quién es García Márquez, quién es Kafka, porque justamente es como ponerse los anteojos y mirar la realidad a través de ellos, ¿no? Entonces, acá hay mucho de elementos que a mí, digamos, me inquietan, me preocupan, es un poco trabajar el borde de la experiencia, ¿no? Para mí, este libro y otros libros es como un yo hipotético, ¿no? Obviamente no soy yo, pero hay muchas cosas que me han pasado, cosas que temo, cosas que deseo, y la ficción sí se desliza por ese lado. Y esos rasgos biográficos que usted menciona están también incluidos en esta publicación. Están porque yo también soy profesor, también soy padre de un niño, también debo trabajar mucho, ¿no? Y escribir, ¿no? Porque el personaje es escritor.
Bueno, lo comentaba antes de iniciar esta entrevista, este libro nació quizás para ganar desde el año pasado por la crítica, considerado pues como uno de los mejores libros que se habían publicado en el 2017. Hay quienes coinciden y lo comparan incluso con Luis Leaiza, Ribeiro, por lo prolijo de su prosa. ¿Cómo consigue usted el equilibrio entre esta suerte de estilismo, esta suerte de poética, sin llegar a lo retórico? ¿Cómo se consigue eso? Mira, yo creo que eso se llama la expresividad, ¿no? En algún momento tú buscas la palabra exacta, pero que sea la palabra que tenga que ver con una emoción, ¿no? O sea, la exactitud creo que tiene que ver con eso, con una sintonía entre lo que tú quieres decir, ¿no? Y buscar una palabra que no, o una expresión que no sea convencional, ¿no? Porque si tú dices, digamos, algo muy profundo, pero con términos comunes, no va a llegar al lector, ¿no? Entonces hay esa conexión, ¿no? Que tienes que buscar y que creo que se logra con el tiempo y con el trabajo también. Bueno, otro aspecto que ya un poco hablando del tema de creación literaria. Evidentemente hay un amor por escribir. Tal es así, leí un poco, usted dejó el derecho para estudiar literatura, lingüística en la Universidad Católica. ¿Cómo se genera ese espacio entre el escritor y lo que escribe? ¿Y cómo es que puede lidiar con los lectores también? Porque es algo de lo que esperan cuando leen algo autobiográfico de cierta manera, rasgos suyos. ¿Qué recomendaciones en todo caso para los nuevos escritores? Bueno, yo lo que recomiendo es vivir intensamente, lo cual no significa tener una vida fiebrada, sino simplemente mirar el mundo, ¿no? Observarlo. Leer mucho y sobre todo leer aquellos autores que sentimos una vinculación, ¿no? De alguna manera buscar una familia espiritual para saber, digamos, cuál es el camino que uno puede tomar, ¿no? Y en mi caso en particular, yo veo la escritura como un trabajo muy interno, como una mirada hacia adentro, como un ocultamiento, es un trabajo solitario, es un trabajo duro, se ha comparado con meterse, digamos, a una mina. En la novela yo lo comparo como construir una casa, ¿no? Termina uno de trabajar y cuando ya debería descansar, se va a construir una casa que está construida en el vacío, ¿no? En lo invisible. Y es una casa que está hecha de miedos, de sueños, y que cuando esté lista, los lectores que lleguen ahí encontrarán una luz. Bueno, ¿y a usted le ha funcionado esta terapia, suerte de terapia? Sí, yo creo que sí. Mira, yo pienso que la literatura no cura el dolor, pero sí te permite mirar, digamos, tus fantasmas con cierta distancia, conocerlos, modular. Yo creo que es muy útil, ¿no? Y como te decía, a mí me interesa mucho el poder mirarse. Creo que no nos miramos, ¿no? Estamos en las redes sociales, por ejemplo, mirando a los otros, pero no nos miramos a nosotros mismos y en todo caso estamos construyendo una imagen deseable, sesgada y a veces falsa de nosotros, ¿no? Entonces creo que detenerse a mirar, a tener, digamos, una introspección, creo que es una forma de enriquecimiento. ¿Se puede vivir de la literatura teniendo en cuenta, bueno, es la distinción más grande que se le da a un escritor en nuestro país, pero no es el único premio que usted ha recibido, ¿no? El premio Copé de cuento y novela, el premio nacional de la Católica en novela. ¿Se puede realmente? ¿Es difícil? Bueno, no, ¿Cómo lo ve usted? Los escritores tenemos que hacer trabajos que giren en torno a la escritura. Yo soy profesor de escritura creativa en diferentes universidades, es lo más cercano que puedo estar. He sido también corrector de textos, ¿no? Pero en el Perú no se puede vivir directamente, digamos, de las regalías, ¿no? Y en general en el mundo son muy pocos los escritores que pueden hacer eso, son contados con los dedos de la mano, ¿no? Siempre estamos haciendo, digamos, labores alimenticias, como lo llamaba Vargas Llosa, ¿no? Bueno, hace algunos días se presentó esos estímulos del Ministerio de Cultura justamente para el fomento de la creación literaria. ¿Qué más se podría hacer desde el Estado, por ejemplo? En otros países, por ejemplo, en México, además de premios similares a estos, hay unas becas, ¿no? Por ejemplo, que implican postular también, ¿no? Y aquellos que ganan la beca, digamos, tienen como una especie de estipendio, de sueldo para que se dediquen a escribir, ¿no? Y digamos, el compromiso es presentar un trabajo a fin de año, ¿no? Eso es una ayuda magnífica, ¿no? Porque cuando uno trabaja
y se queda con muy poco tiempo para escribir, no está dedicando sus mejores horas, ¿no? Bueno, habrá otra oportunidad para hablar un poco más de eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marco Antonio García Falcón, escritor, quien gana pues esta distinción del Premio Nacional de Literatura. La premiación va a ser el sábado 25 de agosto en la Feria del Libro de Cusco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía.